Hola, bienvenidas y bienvenidos a Aura 23. Gracias por estar aquí una vez más. Y como les comentaba en el podcast pasado, donde fue más como introducción, en este momento estoy pasando un proceso bastante complicado y me gustaría ahondar más en este tema. Me gustaría hablarles un poquito más y abrir más mi corazón. Hoy quiero tocar como un tema que durante mucho tiempo me dio mucha vergüenza contar, no porque yo hubiera hecho algo malo, sino porque cuando vivimos una relación donde se nos rompe poco a poco, terminamos creyendo que el problema somos nosotros. Y claro, tampoco soy perfecta y también cometí muchos errores. Y bueno, también haciendo un pequeño paréntesis, ahorita que voy a terapia y que lo he estado trabajando y platicando con mi psicóloga, me ha ayudado a aclarar muchas cosas y a descubrir muchas cosas de entender por qué me quedé tanto tiempo ahí. Y esto viene desde chiquita, o sea, esto viene de un daño emocional yo creo que desde que nací, de tener padres inestables, de tener una mamá que pues nunca fue una mamá conmigo. Y bueno, este es un tema que ya les hablaré más adelante. Ahorita quiero como ahondar en el tema de mi relación. Igualmente quiero aclarar que no estoy contando esto para victimizarme ni para hacer quedar mal a alguien. Simplemente sé que hay muchas personas viviendo exactamente lo mismo y todavía no pueden ponerle nombre. Yo pensaba que amar era aguantar porque fue lo que yo vi en mis padres siempre. A mí se me metió mucho la idea desde chiquita de que para tener una familia habría que aguantarlo todo y lo que sea, y habría que perdonar y casi ser un tapete para la otra persona para poder formar tu familia. Cuando digo, ahorita con el proceso que he llevado y todo, ya tengo claro que las cosas no tienen por qué ser así. E igualmente, por lo que les comentaba de mi infancia, yo siempre crecí con esa necesidad de ser elegida. Todo el tiempo yo necesitaba que me eligieran. Así que nunca me sentía suficiente. Yo siempre sentía que era yo quien tenía que dar más paciencia, más amor, más comprensión, o sea, más de todo, porque me tenían que elegir a mí. Obviamente estaba súper equivocada, mi autoestima estaba por los suelos y claramente ese día nunca llegó, nunca fui elegida por mi pareja. En el noviazgo, como todo, era pues muy bueno al principio, pero poco a poco pues él fue haciéndome a un lado de su vida, de su rutina. Después yo quedé embarazada y las cosas pues se empeoraron aún más. Fui totalmente hecha a un lado de su vida, como si fuera difícil estar conmigo, más porque estaba embarazada. Era como, no sé, cuando éramos novios y podíamos salir a tomar un café, por una cerveza, a bailar, a un pequeño viaje, que desde entonces pues todas esas salidas y esos viajes los proponía yo. Todo estaba bien, pero ya que me embaracé y que obviamente pues tenía que tener cuidados, porque aparte de mi embarazo tuve como ciertas complicaciones en las que tuve que ser muy cuidadosa. Era como que pues ok, entonces quédate en tu casa, y él seguía su vida sin mí. Y bueno, por fin, después de los bebés, logramos salir solos. Recuerdo ese día con mucha tristeza, pero también con mucha compasión hacia la mujer que yo era en ese entonces. Hoy, viéndolo desde otro lugar, ya no solo sintiendo dolor, también me pregunto por qué yo me quería tan poquito. Porque creo que una cosa es que alguien deje de amarte, eso puede pasar, el amor puede cambiar o terminar y es súper comprensible, pero otra muy distinta es dejar de amarte a ti, al grado de aceptar migajas, de rogar por un poco de atención, de creer que tenías que conformarte con tan poco. Y eso fue lo que yo hice durante mucho tiempo.
Ese día estaba súper emocionada. No exagero cuando digo que me sentía como un adolescente en su primera cita. Después de tanto tiempo dedicándonos a la rutina, a nuestras hijas y las responsabilidades, por fin tendríamos un momento para nosotros. Yo de verdad estaba súper feliz. Siempre he sido una persona muy sencilla. No necesitaba una cena cara ni un viaje. A mí me hacía ilusión caminar, comprar unas papitas, sentarnos, platicar como cuando éramos novios, porque era algo que hacíamos cuando éramos novios. Y esos momentos eran los que más disfrutaba. Recuerdo que caminábamos y yo lo veía con muchísimo amor. Incluso me daba un poco de pena, como si fuera nuestra primera cita. Así que tienes esos nervios, no sé, que todo te da pena, así me sentía. Estaba nerviosa porque ya no sabía de qué hablar, pues no sé, de tanto tiempo que no habíamos como darnos ese espacio y nuestra vida pues ya se había convertido en literalmente alrededor de nuestras hijas, o sea, todo giraba alrededor de ellas porque aparte pues eran muy pequeñas. Y sentía que pues sí, durante un buen tiempo tanto él como yo nos habíamos olvidado de ser pareja, entonces yo estaba con mucha ilusión de esa salida, pero esa ilusión duró muy poco. Llevábamos yo creo que una media hora juntos cuando él me dijo, y si le digo a su primo que venga, y me dijo, también dile a tus amigas que vengan, siento que nos las pasaríamos mejor si fuéramos más. Y digo, tal vez hubiera sido otro plan, no sé, no estábamos en ese mood simplemente, o sea, solo habíamos ido a tomar algo, no era como que estábamos en un antro, no sé, donde tal vez pues sí es necesario más personas para que te la pases mejor, no sé, o sea, simplemente estábamos en una cita, tomando algo tranquilo. Así que en ese instante cuando él me dijo eso, la verdad es que mi corazón se hizo muy chiquito, no sé, me sentí muy mal. Tal vez para algunas personas eso no signifique nada o tal vez piensen que estaba exagerando, pero cuando llevas años esperando un momento a solas con la persona que amas, cuando llevas años sintiéndote invisible, ese tipo de cosas pues sí duelen. Yo solo quería estar con él. No quería compartir ese momento con nadie más. Solo quería sentirme, aunque fuera por unas horas, que yo también era importante y que también merecía su tiempo, su atención, su presencia. Y en ese momento entendí, aunque todavía no podía ponerlo en palabras, que incluso cuando por fin estábamos juntos, él seguía buscando la forma de no estar realmente conmigo. Yo le dije que no sentía que fuera necesario. Le dije, la verdad yo estoy disfrutando mucho estar contigo, como porque necesitaríamos a alguien más. Y él me dijo, sí, yo también la estoy pasando bien, pero siento que la pasaríamos aún mejor si viniera su primo y algunas amigas mías. En ese momento, de verdad, cada vez me sentía más invisible. Sentí que mi compañía por sí sola no era suficiente. Y también entiendo que esa herida también tocaba muchas inseguridades que yo ya cargaba desde antes. No era solo ese comentario, era una niña que creció sintiendo que tenía que esforzarse para ser elegida, escuchada y querida. Por eso esa frase me dolió tanto. El ambiente cambió por completo. Él se dio cuenta de que me había lastimado y me dijo, bueno, no pasa nada, sigamos tú y yo. Pero pues ya era tarde. Hay momentos en los que una sola frase puede cambiar por completo la emoción de una noche. Recuerdo que pedimos varias bebidas para probar cosas diferentes. Yo llevaba mucho tiempo sin salir, sin tomar una cerveza, sin tener un espacio para distraerme, así que quise aprovechar y cada vez que probábamos una bebida él decía, esto le encantaría a su primo, y era una y otra vez. De plano ya no pudimos como conectar porque era como si incluso estando conmigo en su mente pues siempre estuviera alguien más. Y esa pregunta volvió a aparecer dentro de mí. ¿No soy suficiente? Nuevamente pues se creó otra inseguridad que me acompañó muchos años porque pues no fue la única ocasión, o sea, de ahí para las pocas oportunidades que tuvimos de salir en pareja o en familia, siempre se repetía lo mismo. ¿Por qué no invitamos a tal? ¿Por qué no le digo que nos acompañe? Siento que a esta persona le gustaría mucho esto, quiero traer aquí a tal, porque se la pasaría muy bien. O sea,
nunca estaba como conectando ni conmigo ni con mis hijas. Siempre había alguien más en su cabeza, en su ilusión de estar en ese lugar. Y si soy completamente honesta, todavía hay momentos en los que esa pregunta de no soy suficiente aparece en mí, ya no con la misma fuerza porque la terapia me está ayudando mucho, pero no significa que todas las heridas desaparezcan de un día para otro. Con el tiempo, cuando mis hijas crecieron un poco y mis amigas organizaban algún plan, para mí era muy importante que él estuviera. Siempre preguntaba, ¿puede venir él? Y no, tal vez suena como de que yo quería todo el tiempo que él estuviera conmigo, o sea, no. Tampoco, también disfrutaba mucho mi tiempo a solas, con mis hijas o con mi familia, con mis amigas, pero sí cuando había la oportunidad de que pues mis amigas llevaran a sus parejas, yo súper feliz de que él me acompañara. O sea, yo de verdad me daba mucho orgullo que me vieran con él, como que me vieran en familia con él o como en pareja. Y claro que entiendo que ese orgullo que me daba también escondía una necesidad muy profunda de demostrar, incluso a mí misma, que tenía la familia que siempre soñé. Pero pues la realidad era muy distinta. Él salía mucho más que yo, conocía gente nueva constantemente por su trabajo, tenía reuniones, amigos, invitaciones y pues nunca me llevaba, nunca me invitaba. Yo se lo pedía una y otra vez y siempre había una explicación. Van puros hombres, ¿quién va a cuidar a las niñas? Estamos peleados, estoy cansado, te veo cansada. Siempre existía un motivo para dejarme fuera del plan. Y durante mucho tiempo decidí creer esas explicaciones, no porque fueran lógicas, sino porque aceptar la verdad me dolía demasiado. Con los años descubrí que muchas de esas excusas escondían mentiras, omisiones y personas que él no quería que yo conociera porque pues tenía un interés más allá de una amistad con esas personas. Y pues claro que no era tonta, digo, mi intuición lo gritaba, creo que era obvio, o sea, era evidente, pero pues yo con los ojos cerrados iré tras de él, de verdad, o sea, yo prefería creerle porque era menos doloroso, su versión era menos doloroso que la realidad, que lo evidente. Porque pues creo que también cuando amas a alguien aprendes a justificar aquello que en el fondo sabes que está mal. Y creo que eso fue lo más triste de toda esta etapa. No fue que yo no viera las señales, las veía, porque eran claras, eran obvias. Simplemente no estaba preparada para aceptar lo que significaban. Me daba mucho miedo como volver a esa soledad de niña. No sé, literalmente, o sea, todo va de la mano, todo va de pues de ese daño que nunca traté, de ese daño que pues sí se me inculcó desde niña, de esas heridas desde niña. Otra batalla que me desgastó muchísimo, que fue convencerlo de vivir juntos, de formar una familia. Yo toda mi vida soñé con construir un hogar, una familia, porque la verdad es que nunca la tuve. O sea, mis papás siempre vivieron juntos, pero nunca fuimos un hogar. Nunca. Aunque viviéramos en la misma casa, no había una familia. Así que cuando nació mi primera hija, lo que yo más quería era formar mi familia. Construir ese hogar que desde niña siempre había querido tener. Él siempre encontraba una razón para posponer el vivir juntos. Y lo entiendo porque pues no teníamos la capacidad económica para una renta ni para grandes cosas, pero yo sabía que dando ese paso las cosas iban a llegar poco a poco y nos íbamos a entusiasmar más y íbamos a echar más ganas. Intentamos vivir en casa de él, que vivía junto a su mamá, pero pues la verdad es que yo recibí muchos malos tratos, hasta racismo. Fue una etapa muy fea, por eso es que yo súper descarté esa opción de vivir en casa de algún familiar. Me di cuenta que lo mejor era que construyéramos nuestro propio espacio, lejos de pues de todas esas cosas que yo ya no quería en mi vida, de todas esas ideas, costumbres que yo ya no quería en mi vida y mucho menos en la vida de mis hijas. Pero bueno, cuando por fin
lo logramos. Cuando por fin nos fuimos a vivir juntos, ya teníamos a mi otra bebé, ya éramos los 4 y pensé que ahora sí empezaríamos a construir la familia que tanto había imaginado, pero tampoco fue así. Vivimos momentos muy bonitos al principio, pero poco a poco pues todo volvió a ser como era antes. Y claramente había complicaciones económicas también. Y aunque yo jamás le reclamé porque pues yo siempre fui consciente de que no todo iba a ser color de rosa y que menos empezando pues iba a ser complicado, pero lo importante es que no nos bajáramos del barco, que siguiéramos siendo persistentes, que le echáramos ganas y las cosas iban a mejorar. Las malas rachas siempre pasan, así que no me enfoqué en eso. Yo seguía viviendo el sueño de por fin tener mi familia. No me enfoqué en lo económico ni en todos los problemas. Yo pensaba que todo eso iba a pasar. Yo estaba súper feliz y agradecida con la vida, con Dios, de tener esa oportunidad de ya tener un hogar. Y también siento que pues me aferraba mucho porque tenía miedo de perder la familia que tanto yo había luchado por construir. Pero el silencio también destruye. No de golpe, lo hace de poquito a poquito, hasta que un día ya no reconoces a la persona que eres. Hoy que puedo mirar hacia atrás, entiendo que el problema nunca fue que yo no fuera suficiente. El problema era que estaba buscando amor en alguien que no sabía amar como yo lo necesitaba. Y quiero decirte algo, por si hoy tú también estás viviendo algo parecido. No tienes que ganarte el amor de nadie. No tienes que convencer a alguien de incluirte en su vida. No tienes por qué demostrar que mereces respeto. El amor sano no te hace competir por un lugar, te lo da. Y bueno, este es un pequeño resumen de lo que he vivido. Obviamente, en todo este proceso de esto que les conté, pues hubieron muchos detalles que omití. Pero poco a poco iremos trabajando, iremos platicando. Y muchas gracias por escucharme. En serio, haber creado este espacio me ayuda mucho también a liberar muchas cosas que pues callé. Así que espero que si algo de mi historia resonó contigo, quiero que recuerdes esto. Nunca vuelvas a ser tan pequeño tu corazón para caber en el lugar donde nunca te hicieron espacio. Nos escuchamos en el próximo episodio de Aura 23. Y recuerda, seguimos destruyendo el silencio con nuestra voz. Por favor, comparte y comenta si has tenido alguna experiencia similar o algo que quieras compartir con nosotros de tu proceso. Nos ayudaría mucho. Bye.